Estamos en Perfil, estamos conversando con el abogado y periodista Luis Fadul. Habíamos dejado pendiente el tema de monómeros, el hecho de que las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro asumen el control de la empresa. Las relaciones entre Venezuela y Colombia se restablecen a un punto tal que hay mucha expectativa, ya hay conversaciones, incluso algunos anuncios y sospechas que esto pudiera tener como consecuencia que en el plano de una revisión administrativa, fiscal, sobre la gestión de monómeros en estos últimos meses a las cuales las autoridades venezolanas no han tenido acceso, pudiera tener como consecuencia que algunos venezolanos pertenecientes a ese gobierno hipotético de Juan Guaidó pudieran resultar afectados, incluso ya sin el amparo y sin la protección del gobierno, de las autoridades colombianas, como en la época de Duque, tomando en consideración que Petro tiene más simpatía con Nicolás Maduro y con el socialismo del siglo XXI que con los factores confesos de derecha o neoliberales que representa la gente de Juan Guaidó. Luis Fadul. Mira, en el caso de Monómero, que es una de las empresas primarias básicas de Venezuela en materia de fertilizantes, hay mucha tela que cortar. Pero si el gobierno pretende que va a utilizar ese caso para castigar a los sectores opositores y salvaguardar a muchas personas que pertenecen a él y que están comprometidas también y que las averiguaciones deben de darse, va a comenzar con mal paso. Indudablemente que yo en lo personal, y yo sé que tú también, porque tú eres de mi generación, no fuimos formados para defender a corruptos, ¿me entiendes? Ni tampoco para estimular a la corrupción. Si en Venezuela, con esta empresa Monómero, existen responsabilidades, vengan del sector que vengan, sea este del gobierno, sea este del empresariado, sea este de la oposición, y se hace una investigación equitativa, justa, objetiva, indudablemente que el país nacional tiene que defender eso, y en este caso yo como ciudadano democrático también lo haría. O sea, usted estaría de acuerdo en una limpieza, por lo menos en una revisión exhaustiva de todos esos factores que dentro de la oposición están siendo señalados como responsables de haber hecho actos que atentan contra el patrimonio nacional. Es que lo primero que tienen que estar interesados son las personas que los protagonistas, pues. Lógicamente que si hay algún compañero de la oposición en escala nacional, alguno de nuestros líderes de la oposición que está involucrado en eso y se le comprueba, debe ir a la cárcel y debe pagar. Pero también la gente del gobierno que esté metida en eso, porque también existen las conexiones y las ramificaciones. Y si hay su personas que son inocentes, mira, es mejor soltar a un culpable que condenar a un inocente. Entonces, si hay una persona, mira, aquí las responsabilidades son individuales, es que tiene que existir responsabilidad. Hasta en el cielo, para llegar al cielo, se necesita ser responsable. ¿Por qué? Porque una de las condiciones que establece para poder llegar al cielo es portarse bien, ser solidario con la gente, estar conforme a Dios, cumplir los 10 mandamientos. Y si tú los incumples, Dios con toda su benevolencia te va a castigar. Ahora, si nos ponemos en el plano humano, indudablemente que si hay una persona o varias personas, o un sector político, o de cualquier sector, valga la redundancia, que esté involucrado en eso, yo pienso que lo más ideal es que vaya para la cárcel y, si es posible, con pena máxima, y se le debe aplicar traición a la patria, pero que las investigaciones sean donde se respete el debido proceso. No investigaciones así retaliativas, de que vamos a investigarte porque simplemente porque a nosotros nos interesa rayar tu imagen para ver si nosotros pescamos en Río Revuelto y nosotros como gobierno salimos adelante. ¿Me estás entendiendo? Ahora, si es verdad, yo no te olvides que la democracia colombiana, que hay que quitarse el sombrero con la democracia colombiana, por lo menos la que vimos hasta Duque. La de Petro está en evaluación. Ojalá Dios mediante. Yo creo que tiene buen comienzo. Ojalá Dios mediante, pues para bien nuestro, porque es uno de los países hermanos y la destrucción de Colombia vendría siendo nuestra propia destrucción. Yo abogo como demócrata de que esas investigaciones se lleven dentro de todos los parámetros legales y que se determinen las responsabilidades. Indudablemente que todavía sigue manteniendo el mismo estatus ahí. Yo pienso que cuando se enrede la situación,
muchos van a tener que salir de Colombia y van a utilizar la terminología de perseguido político. Pero aquí tenemos que quitarnos ese cliché de que una cosa es perseguido político y otra cosa es que sea corrupto. Yo en lo personal, sin haber una evaluación previa y sin conocer el procedimiento por dentro, ningún ciudadano lo conoce en Venezuela, yo no puedo determinar responsabilidades, pero si las hay, que sean castigados, porque se les brindó toda la confianza, el pueblo creyó en un sector político, le dio toda la confianza en ellos, y que precisamente da mucho dolor que en un momento de tristeza, de llanto, de sufrimiento, de hambre, de miseria de un pueblo, algún sector político tenga metido la mano en ese flagelo de la corrupción. Yo espero y aspiro de que las personas que se señalen tienen que responder, y que si son inocentes deben salir a las calles, y si son culpables deben ser enjuiciados incluso hasta por traición a la patria. Pero fíjense que ese tema de las equivalencias y el interés de indagar todo lo que podamos en el tiempo que disponemos en este espacio. Hace 14 días un juez en Argentina se pronuncia anunciando una averiguación penal sobre el comportamiento de la vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a propósito de estar involucrada en algunos hechos de favorecimiento de su condición que entra dentro del plano del delito de corrupción administrativa. Y eso derivó en una serie de reacciones, entre ellas el presidente de Venezuela, dándole un apoyo a la vicepresidenta argentina. Entonces, son posturas un tanto ambivalentes. O sea, critico la corrupción administrativa de mi país, persigo a los corruptos de mi país, pero respaldo a los prospectos corruptos de otro país. O sea, ¿cómo interpreta el miembro del CESDIAD, el portugués Salvi Faúl? En el inicio te lo dije, lo que se llama la doble moral, el doble discurso. Es decir, la equivalencia del corrupto bueno y el corrupto malo. No hay corrupto bueno, porque el corrupto se roba los erarios públicos, y esos erarios públicos los necesita todo un pueblo. Entonces, esas son las cosas que yo no logro entender. ¿Cómo es que hay un interés en combatir la corrupción en Venezuela, que todos los venezolanos la quieren, y entonces viene y pone tus manos en el fuego por hechos de corrupción que están sucediendo, no solamente en Argentina, sino en otros lugares? Pero también yo te voy a decir, en el caso de los Kirchner, vamos a estar claros, yo no quiero menospreciar aquí los aportes que desde el punto de vista político pudieron hacer, aunque eso le correspondería al pueblo argentino hablarlo. No te olvides que Argentina venía de los corralitos. No te olvides que Argentina llegó el momento en que ni siquiera tenía plata para pagarle a sus funcionarios públicos, a las enfermeras, a los médicos. Bueno, llegan y ascienden el poder a los Kirchner, por supuesto, tuvieron mucha ayuda, que el Chávez les aportaba dinero para allá y los alimentaba desde el punto de vista económico, y logran pues medio estabilizar la situación. Pero no se ve la mano que roba, pero sí la que gasta. Esa es una frase de una exgobernadora del Estado portuguesa. Entonces yo no logro entender, ¿verdad?, los bienes y las riquezas que tiene Cristina de Kirchner, y va a ser investigada. Y afortunadamente las instituciones en Argentina no son las instituciones aquí, ni son los poderes secuestrados. Allá no está secuestrado el Poder Ejecutivo, no está, porque fíjate que para el presidente Fernández le ha sido un poco difícil incluso hasta emitir opiniones de apoyo. Yo no entiendo. Fernández, el presidente, no ha metido, hasta ahora no he visto en los medios de comunicación opiniones donde Fernández meta la mano en el fuego por Cristina, pero el presidente Maduro sí la mete. Y te estoy hablando del presidente de la República. Entonces ya no está secuestrado ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial, ni el Poder Contralor, ni tampoco está, los poderes no están controlados. Pero la política es un juego, porque es interesante eso que usted está planteando para que nos ubiquemos nuevamente en la realidad nacional, que es lo que más nos interesa, porque es una referencia importante. Esa postura del presidente Maduro, pero paralelamente atacar la gestión de Rafael Ramírez, es de alguna manera atacar también la gestión de Chávez. Mucha gente incluso se ha atrevido a decir que si Chávez estuviese vivo no estuviese pasando lo que está pasando. Pero entonces cuando uno escucha cosas como esta, dice, menos mal que Chávez se murió, porque si Chávez estuviese vivo, Rafael Ramírez a lo mejor continuaría en la presidencia de PDVSA.
o por lo menos Chávez no iba a perseguir a Rafael Ramírez porque fue su presidente de PDVSA, y no hubiese perseguido tampoco a la ex fiscal general de la República, porque era la fiscal general de la República durante su gestión de gobierno. En el caso particular de esta realidad, entonces muchos pueden decir, menos mal que Chávez se murió, porque entonces, y Maduro juega con eso, o sea, Maduro se atreve a llegar a esos niveles, a aceptar la autocrítica, a aceptar que efectivamente hay cosas dentro de la revolución que hay que revisar, y esa situación pone en entredicho la credibilidad, la vigencia, la permanencia o la proyección que en esa materia pudiera tener la oposición, que está muy mal por lo demás en el país. Mira, hay un adagio popular que reza que la culpa no es solamente del ciego, sino de quien le da el garrote. Chávez se cansó de darle el garrote a los corruptos. Y aquí debe haber, yo creo que aquí en este caso, la procesión como que viene por dentro y hay rebeliones en la granja. Yo creo que eso también forma parte, tiene alguna dosis de las retaliaciones internas dentro del mismo Partido Socialista Unido de Venezuela. No te ve que ahí hay alas y ahí hay sectores. Y para nadie es un secreto de que dentro del partido, dentro del PSUV, al cual tengo que reconocer que es un partido, no tengo que hay que prestarle mucha atención por todo lo maligno que ha hecho en este país, más maldades que cosas buenas. Entonces, indudablemente que a Maduro le ha convenido atacar a esos sectores, porque también es que hay una lucha, es que hay una lucha del chavismo contra el madurismo, y por eso tú ves la gente en la calle que te dice, si Chávez estuviera vivo, no estuviese pasando esto. Si Maduro es una cosa y Chávez es otra cosa. Ahí hay muchas contiendas internas, muchas peleas internas entre los mismos sectores, y nada de raro sea que tenga dosis de salpicar, ¿me entiendes? Y entonces utilicen la corrupción como un instrumento para dar una apariencia ante el país de que lo que en verdad están luchando contra la corrupción, pero en el fondo lo que están defendiendo son los propios intereses de cada uno de ellos. Por eso te digo, vamos a esperar a ver a dónde culminan estas investigaciones y ahí determinaremos la responsabilidad, que el país la necesita y que el país la quiere. ¿Me entiendes? Luis Antonio Fadul, integrante del CES de Acción Democrática en el Estado Portuguesa, cumplimos unos compromisos de publicidad. Ya regresamos a partir.